Muy buenas, muy elegantes y muy bien perfumadas las tengan todos ustedes, porque aquí comienza otra edición del Más Pipiris Nice, el canal donde los coros pop se mezclan con los contratos turbios, las miradas cruzadas y los aplausos envenenados. Hoy, damas y caballeros, vamos a echarle limón y chilito del bueno a una historia que muchos creyeron color de rosa, pero que detrás del escenario olía más a pólvora que a perfume caro. Sí, vamos a hablar de OV7, ese grupo que nació siendo una pandilla de chamaquitos simpáticos con peinados de lado, y terminó convertido en un fenómeno que llenó auditorios, vendió millones de discos, y luego se fue quebrando poquito a poquito, entre reclamos, jaloneos, acusaciones y, según se dice, documentos confidenciales que traen más veneno que telenovela de Lucero. Pero antes de entrarle al chisme con toda la enjundia, hágame el favor y suscríbase al canal, pique la campanita y comparta este video con toda la gente pipiris nice de su vida. Con los que todavía bailan un pie tras otro pie cuando escuchan un sintetizador, o con las comadres que saben que Enloquéceme no fue solo una canción, sino la declaración de guerra disfrazada de hip hop. Porque sí, aquí vamos a contar todo. Desde los inicios infantiles cuando cantaban con moquitos y pantalones de mezclilla, hasta la bronca millonaria que estalló en pleno 2025 y dejó a los fans sin aliento y a los abogados con horas extras. ¿Sabía usted que hubo acusaciones cruzadas, grupos de WhatsApp divididos y hasta un proyecto del libro bomba para contar la verdad completa? Pues aquí se lo vamos a platicar, sin cortinas, sin recortes y con la lengua bien suelta, pero matizada, claro, como nos exige esta plataforma tan picky. Prepárese para revivir las canciones, los escándalos, los amoríos escondidos y los pleitos que terminaron sacando chispas. Porque si usted pensaba que OV7 eran puros corazoncitos de colores, agárrese, porque lo que viene está más salado que contrato sin abogado. No sé si viste las imágenes de Mariana Ochoa en su show de solista cantando las canciones de OV7. Eso sí, ya me perdí en esa. Y si se queda hasta el final, le voy a contar que integrante sacó documentos comprometedores, quien amenaza con publicar su verdad definitiva y por qué hay quienes aseguran que el reencuentro de OV7 ya no va a pasar jamás en la vida. Aquí no hay medias tintas, hay puritito chisme con base, sabroso, jugoso y con una pizca de escándalo elegante. Así que si ya le dio curiosidad, póngase cómodo, súbale al volumen y prepárese, porque vamos a arrancar con la historia completa de OV7. Desde que eran la onda vaselina, hasta que todo se fue, por la coladera del drama. Dice que los traicioneros fueron Mariana Ochoa, Lidia Oscar Ávila. Schrebel y Lidia Ávila. ¿Quién dice que ellos...? Corría el lejano 1988, cuando la televisión mexicana todavía olía a spray de cabello y los escenarios eran de foquitos parpadeantes. Fue justo en ese entonces que la productora Julissa, sí, la mismísima que también le dio forma a Timbiriche, tuvo la brillante idea de montar el musical de Vaselina con un elenco de niños. Y no cualquier niños, chavitos con chispa, con voz, con carisma y con esa sonrisita de anuncio de cereal. La obra se convirtió en éxito instantáneo, y como buena empresaria de colmillo largo, Julissa no perdió tiempo y armó el grupo La Onda Vaselina, que debutó oficialmente el 30 de abril de 1989 en el programa más poderoso de aquellos tiempos, Siempre en Domingo con Raúl Velasco. Ahí estaban, todos peinaditos, con los flequitos en su lugar, los vestuarios coordinados, y esa energía de niños que quieren comerse el mundo a fuerza de brincar y cantar. Nadie imaginaba que esos escuincles iban a convertirse en íconos del pop 2 décadas después. Su primer disco se llamó igual que el grupo, La Onda Vaselina. Y aunque estaba dirigido al público infantil, rompió el molde. Vendió más de 250,000 copias, que para la época era una verdadera locura. Sonaba en la radio, en las fiestas de cumpleaños, en las ferias, en todo. Y ojo, esto fue sin redes sociales ni TikTok, puro radio y televisión. La canción Qué buen reventón era el himno de las piñatas y Dime Dime le sacaba lágrimas a las mamás. El éxito fue tan grande que al año siguiente lanzaron La Onda Vaselina 2, consolidándose como el grupo infantil del momento. En 1992 vino el disco Dulces para ti, con canciones más coloridas que un puesto de globos.
Aquí los vimos ya un poquito más grandes, con una que otra vocecita medio quebrada por la adolescencia que ya se asomaba. Pero aún así, el público los seguía queriendo como si fueran los sobrinitos favoritos de México. Y para 1993 soltaron la banda rock, donde empezaron a jugarle al estilo retro con versiones de los Beach Boys, adaptadas al español y con sabor a malteada. Fue una mezcla rarísima pero divertida, como si un niño te cantara rock de los 50 con coreografía incluida. Sin embargo, no todo fue pastel y serpentinas. Porque en 1994 los mandaron a presentarse a nada más y nada menos que el Festival Viña del Mar en Chile, donde el público es más exigente que crítico de ópera. Y ahí, señora bonita, los abuchearon sin piedad. Se dice que fue porque la audiencia esperaba algo más adulto, más en onda romántica, y pues ellos seguían con el look de niños bien portados. Aunque fue un golpe duro, esa noche marcó algo importante, los hizo madurar a la mala. Después de eso, sabían que si querían seguir en la música, tenían que dejar atrás la imagen de infantes y buscar su propia voz. Y esa transformación apenas comenzaba. Después del trancazo emocional que se llevaron en el Festival Viña del Mar, aquellos niños de sonrisa angelical regresaron a México con una idea muy clara: ya no querían ser vistos como infantiles. Lo que habían vivido en Chile no solo los empujó al escenario, también los empujó a la madurez artística y a la necesidad de una transformación completa. Así que en 1995, con gran parte de la alineación original ya rozando la mayoría de edad, lanzaron un disco que fue como su bautizo pop en el mundo juvenil. Se llamó Hoy y marcó un antes y un después. Atrás quedaron los colores chillantes y los pasos de baile de kermés. Aquí llegaron las miradas intensas, los jeans entallados y las letras con doble sentido disimulado. Este disco fue producido por Loris Cheroni, el mismo que más tarde trabajaría con RBD y muchos más. Bajo su batuta y la pluma de Memo Méndez Guiú, Hoy trajo rolas más atrevidas como Sube y Bájate y Tu Calor. Se notaba que estos muchachos ya no estaban para cantarle a los juguetes, ahora le cantaban al amor, al deseo juvenil, a las cosquillitas en el estómago. El disco fue un golazo. Vendió más de 400,000 copias y no solo los volvió a poner en la cima, sino que también les abrió las puertas del mercado internacional. Se aventaron giras por España, Argentina y varios países de Centroamérica. Donde se paraban, las fans gritaban como si fueran rockstars. Pero lo mejor estaba por venir. Porque en 1997 lanzaron el disco Entrega Total y ahí sí, no hubo quien los parara. Ese álbum venía más prendido que bocina de microbús, con hits como Mírame a los ojos y Desbarátame, que se convirtieron en clásicos instantáneos. Desbarátame, en particular, hizo mucho ruido porque traía una letra que para los estándares de la época era bastante sugerente. Se decía en los pasillos de Televisa que algunos ejecutivos levantaron la ceja, pero como la canción sonaba en todos lados, nadie se atrevió a censurarla. El pueblo ya la había hecho suya. Y justo cuando muchos pensaban que ya no podían crecer más, en 1998 llegó el álbum Vuela Más Alto. Aquí muchos dicen que lucían como jóvenes completamente formados, con coreografías bien estructuradas, imagen cuidada y hasta un toque de drama en los videos. Un pie tras otro pie fue el sencillo estrella, y pegó tan fuerte que hasta los papás se la sabían. Algunos dicen que en ese entonces, OV7, todavía bajo el nombre de La Onda Vaselina, ya era más grande que Timbiriche y Magneto juntos. Y como prueba de su poderío, llenaron por primera vez el Auditorio Nacional, con más de 10,000 almas brincando, llorando, cantando y pidiendo más. Pero la evolución ya estaba en marcha. Y con la entrada del nuevo milenio, también llegó el cambio de nombre, el verdadero salto a la historia y el escándalo bien sabroso. Y así llegamos al año 2000, ese año donde todo mundo temía al cambio de siglo, pero los que estaban verdaderamente listos para reiniciar el sistema eran ellos. Después de años cargando el nombre infantil de La Onda Vaselina, el grupo tomó una decisión arriesgada, pero muy necesaria: cortar el cordón con Julissa, su creadora, y abrir un nuevo capítulo. Según se dice,
Hubo desacuerdos de todo tipo, derechos de nombre, regalías, control artístico. Algunos aseguran que fue una salida amistosa, pero otros juran que el pleito llegó a la oficina de los abogados. Como sea, lo cierto es que renacieron bajo el nombre de OV7, que no era otra cosa que la abreviación de Onda Vaselina con el número de integrantes originales en ese momento. No, en realidad ahí fue una decisión de dejar a nuestra manager, a nuestra creadora, Julissa. Y para arrancar con el pie derecho, se lanzaron con un disco que hasta la fecha sigue sonando como si fuera nuevo, CD00. Sí, así tal cual, CD00, el disco que trajo el himno noventero por excelencia, Enloquéceme. Esa canción fue un trancazo nuclear. Se volvió tema principal de la telenovela Locura de Amor, y lo demás es historia. La rola sonaba en cada estación de radio, cada antro, cada secundaria y hasta en las ferias. Algunos locutores confesaban que tenían que ponerla 2 veces por hora porque la gente la pedía como si fuera oxígeno. A la par, los videos musicales ya eran producciones de alto nivel, con coreografías profesionales, atuendos diseñados a la medida y una estética que combinaba glamour juvenil con sabor latino. OV7 ya no era un grupito de adolescentes, era un fenómeno masivo. Para capitalizar ese momento, en 2001 lanzaron el disco en vivo Ross grabado durante sus conciertos más exitosos. Luego vino el álbum 7 Latidos, que incluyó hits como Alégrame el día y la contagiosa Love Colada, que era como un coctelito tropical en versión pop. Pero eso no fue todo. OV7 fue invitado a participar en el disco oficial del Mundial Corea-Japón 2002 con la canción Bringing the World Back Home, junto a artistas como Shakira y Vangelis. Nada más y nada menos. Y como cereza del pastel, el 14 de junio de 2003, los muchachos y muchachas se plantaron en el Zócalo capitalino y reunieron a más de 175,000 personas en un concierto gratuito que sigue siendo uno de los más multitudinarios en la historia del pop mexicano. Pero mientras en el escenario todo brillaba como bola disco, en los camerinos ya se cocinaba el adiós. Algunos hablaban de cansancio, otros de diferencias creativas. Se decía que había integrantes que ya no se podían ni ver, pero seguían cantando juntos porque el contrato así lo decía. Y fue entonces que anunciaron la tristemente célebre gira del adiós. Un show nostálgico, pero también lleno de tensión silenciosa. El disco recopilatorio fue el cierre oficial de esta era, un adiós disfrazado de abrazo, que en realidad tenía mucho de despedida forzada. Después del adiós oficial en 2003, con todo y gira emotiva, cada integrante de OV7 tomó su rumbo como pudo. Algunos con ganas de seguir cantando, otros queriendo dejar atrás los escenarios, y unos cuantos simplemente querían respirar. Está a punto de iniciar. Es el adiós para un grupo que escribió la historia con letras de oro en el corazón. Ari Boroboy, que desde siempre traía el colmillo del empresario, no perdió tiempo y fundó su propia compañía, Bobo Producciones. Dicen que desde el día 1, su meta no era ser solo cantante, sino mover los hilos del entretenimiento. Y sí que lo logró, empezó a producir giras, conciertos y hasta series, con un olfato que no le falla, aunque también con fama de ser un jefe medio bravo. Ok. Bobo es una compañía de entretenimiento. Bobo es una compañía que nació por la necesidad. Erika Saba apostó por su faceta más romántica, grabando el disco Tal vez es amor, mientras alternaba en programas de televisión. Siempre sonriente, siempre impecable, pero con ese aire de que guardaba más de lo que mostraba. Y quién sabe, tal vez sí. Que me protege. Entonces, por eso creo que, pues sí, una cosa siempre te va llevando a la otra. Lidia Ávila, por su parte, vivió el capítulo más doloroso de su vida. En 2009, sufrió la pérdida de su hija de solo 6 meses. Un golpe durísimo que la hizo retirarse un tiempo del medio. Nunca ha querido ahondar demasiado en el tema, pero quienes la conocen dicen que esa herida nunca cerró del todo, aunque su fortaleza fue admirable. Te tenías que vestir. Ella murió, fíjate, rarísimo, porque todo el embarazo corrió muy bien, pero al final, un mes antes de que naciera, le salió. Kalimba, siempre con su estilo único, decidió entrarle al soul y al gospel con su disco Aerosoul. A muchos les pareció arriesgado, pero el talento vocal que tiene nadie lo discute. Sin embargo, más adelante se vería envuelto en situaciones legales complicadas, se lo contaremos más adelante.
enteré de todo esto porque cuando yo ya estaba, a los 7 días que yo estaba en el reclusorio y que se hizo la investigación, la primera abogada de Dayana renunció. Fue a hablar con mi abogado. Mariana Ochoa cambió el escenario por las cámaras, participando en telenovelas y realities. Aunque nunca dejó de cantar, su faceta como actriz y presentadora la mantuvo en el ojo público. Se decía que también andaba escribiendo sus memorias, pero esas, hasta la fecha, no han salido. Muy ácido, o sea, en su día a día, pero es una persona divertida, es una persona que se preocupa por su gente que está alrededor. Valia, siempre discreta pero talentosa, formó un grupo llamado Cielito Drive. Aunque no alcanzó gran éxito comercial, sirvió para que sacara lo que traía guardado. Mientras tanto, Oscar Webel se fue a estudiar producción musical a Los Ángeles, donde poco a poco fue formando su propio camino en la industria, ya detrás de cámaras. Hace apenas unas semanas, ellas se integraron a un grupo musical. Acaban de lanzar Durante ese tiempo, las posibilidades de una reunión eran mínimas y aunque el público seguía pidiéndolos, ellos no se buscaban ni para cumpleaños. Algunos decían que el grupo había quedado dividido. Otros aseguraban que las diferencias eran más económicas que personales. Pero nadie decía nada en público. Hasta que en 2006, sin previo aviso, lanzaron el documental Cuatro Labios, un recorrido íntimo y emotivo donde 6 de los integrantes, Kalimba aún no estaba, contaban con lágrimas en los ojos, cómo vivieron todo. El éxito, el desgaste, las presiones y sí, las grietas invisibles que ya se venían formando desde mucho antes del adiós. Ese documental para muchos fue como verlos desnudos, emocionalmente, claro. Y aunque no fue una reunión oficial, sí despertó algo en ellos y en nosotros. Porque la nostalgia tiene una voz que nunca deja de cantar. Y lo que vino después fue un regreso como pocos. Después de años separados, de caminos dispersos y corazones medio dolidos, en 2010 el universo se alineó, o más bien, los contratos, para que los 6 miembros más emblemáticos de OV7 dijeran ya estuvo, y se reencontraran. El anuncio fue discreto, sin alfombra roja ni boletos VIP, pero la noticia corrió como pólvora, OV7 regresaba. Con ellos, OV7 regresa. El regreso musical más esperado del año. Y no regresaban con cualquier cosa. No. Regresaban con una de las fórmulas más efectivas que ha dado la música pop, el famosísimo Primera Fila, ese formato acústico intimista que ya había levantado carreras dormidas y refrescado clásicos. Ahí estaban Ari, Erika, Mariana, Lidia, Valia y Oscar. Kalimba, por entonces, aún no se sumaba. El escenario era sobrio, elegante, con músicos en vivo, arreglos orquestales y un público sentadito, con Kleenex en mano. Porque sí, el lagrimón estaba garantizado. De ese álbum salieron Prohibido Quererme, con la poderosa colaboración de Gloria Trevi, Te quiero tanto en versión de salón de baile con velas, y una reinterpretación conmovedora de No me voy, que dicen por ahí, puso a chillar hasta al más rudo. La producción fue disco de platino y oro y marcó el renacimiento formal de OV7, ahora más maduros, más balanceados y con ganas de seguir haciendo historia. Y como el público pedía más, en 2012 soltaron Forever 7, un disco de covers de películas gringas famosas, pero con el toque OV7, juvenil, poperón y bien producido. La versión de I'm Yours sonó en telenovelas, cafeterías y playlists de Spotify, como si acabara de salir del horno. No contentos con eso, Televisa les armó su propio reality show. Se llamó Plan B y fue una mezcla rara entre programa de viajes, retos, anécdotas y backstage. Visitaban ciudades de México, se echaban tacos, bromeaban entre ellos y de vez en cuando cantaban con el alma. El público los volvió a amar. Lo más interesante es que, aunque ya estaban más grandecitos, la química seguía intacta. Se reían, se abrazaban y aunque a veces se lanzaban indirectas, se notaba que había cariño, o por lo menos, profesionalismo bien pagado. Quirófano lo tienen que operar. No, en la vida real se le va a hacer un moretón de este tamaño. Para cerrar el ciclo con broche pop, en 2013 lanzaron el disco A tu lado, un álbum más íntimo y más maduro, con canciones nuevas, sin pretensiones de hitazo, pero muy querido por sus seguidores de Hueso Colorado. Todo pintaba bien. OV7 estaba de regreso, llenando lugares, vendiendo discos y acariciando la nostalgia de una generación entera.
Pero, como en toda buena historia popera, lo bueno no dura para siempre. Porque mientras en el escenario todo era sonrisas y abrazos, por detrás ya se empezaban a escuchar los primeros rechinidos. Algunos decían que los porcentajes no eran tan parejitos. Otros notaban que Bobo Producciones, la empresa de Ari, estaba creciendo, quizá demasiado. Y lo que al principio fue un plan B, se estaba convirtiendo poco a poco en campo minado. Para el año 2015, OV7 ya estaba montado de nuevo en el tren del éxito. La nostalgia noventera pegaba con todo, y los fans que antes coreaban con mochila de rueditas, ahora traían coche, hijos y tarjeta lista para pagar boletos VIP. Y justo ahí, alguien muy inteligente, dicen que fue Ari, propuso una bomba de tiempo vestida de gira, una alianza entre OV7 y Kaba. Dos bandas emblemáticas, dos estilos diferentes, pero con algo en común, los fans seguían ahí, leales como suéter con nombre bordado. La gira fue un trancazo. Auditorios llenos, boleterías saturadas y hasta 10 funciones seguidas sold out en el Auditorio Nacional. La prensa lo bautizó como la nostalgia más rentable del pop mexicano. Y no estaban exagerando. Los dos grupos salían al escenario juntos, se prestaban canciones, se burlaban entre ellos y jugaban con el recuerdo del público. Era un show redondo, bien producido, divertido, que mezclaba lo mejor de los 90s con producción moderna. Un festín de lentejuelas y autotune, del bueno. Pero, como ya es costumbre, cuando algo brilla mucho, también encandila. Y entre risas, luces y confeti, empezaron a colarse las primeras quejitas. Que si fulanito cobra más, que si aquel llega tarde, que si a mí me pusieron menos canciones que a ti. Termina la gira con Kaba, y Ari, a estas alturas ya patrón de su propio imperio, lanza el 90s Pop Tour, o como se le empezó a decir, 90s Pop Tour. La idea era juntar a lo mejor de la época, Jeans, Caló, Desacados, y claro, OV7 como estandarte principal. Al principio todo iba de maravilla. OV7 volvía a llenar arenas, el público brincaba como si tuviera 17 otra vez, y los trajes brillaban como recién salidos de garra de boutique de lujo. Pero pronto, los chismes se salieron del camerino. Algunos decían que los pagos no llegaban parejitos, que ciertos integrantes recibían más porque estaban más activos o vendían más imagen. Otros aseguraban que Bobo Producciones, la empresa de Ari, era juez y parte y que eso generaba un desequilibrio. En 2019, se canceló repentinamente un concierto y se lanzó el comunicado más sospechoso de todos, por cuestiones de agenda e incompatibilidad de fechas. Traducción libre del fan, esto ya se rompió. Y por si fuera poco, algunos audios empezaron a circular, dicen que por error, pero quién sabe, donde se escuchaban discusiones de logística y dinero. La palabra viáticos apareció más veces que en cualquier otro comunicado oficial. ¿7? Nosotros siempre dividimos entre 7. Como artistas, dividíamos entre 7. Si alguno de nosotros... Mientras tanto, los fans pedían un disco nuevo, querían canciones frescas, un proyecto inédito. Pero no. La banda seguía metida en la máquina del recuerdo. Y como si no fuera suficiente, llegó la pandemia, y con ella, el silencio. Se pausaron los shows, se enfrió la cosa, y cada quien se guardó en su burbuja. Pero lo que no se enfrió fue el rencor y la duda. Porque cuando la música calla, los números hablan. Después del encierro, los cubrebocas y las transmisiones por Zoom, el público quería música en vivo como nunca antes. Y OV7, que olfatea la oportunidad como perro de trufa, no se quedó atrás. En el 2022 anunciaron con bombo y platillo la esperada Gira 30. Vamos a hacer una gira espectacular. ¿Qué le vamos a ofrecer al público? Te mentiría si te digo que algo que no han visto. 30 años desde su debut infantil, 30 años de gritos, luces, traumas compartidos y éxitos coreados. El tour pintaba para ser épico. Y lo fue, en apariencia. El show incluía más de 70 conciertos, arenas llenas, fans con lágrimas en los ojos y carteles que decían gracias por mi infancia. En la Arena Ciudad de México, reventaron más de 10 funciones sold out y el setlist iba desde Calendario de Amor hasta Love Colada, sin pausa ni oxígeno. Pero entre canción y canción, las tensiones eran más evidentes que nunca.
Se dice que los saludos en camerino eran fríos, que había agrupaciones raras en los transportes y que a veces ni se dirigían la palabra. Ari es director de esa compañía. Cometimos algunos errores de subir a redes sociales algunas cosas. Ya nos pedimos disculpas. El 14 de diciembre de 2023, Erika Saba soltó la bomba con su sonrisa calmadita. Terminamos la gira porque el contrato así lo establece, no sabemos si habrá más adelante. Y aunque sonó elegante, los fans captaron que ahí había gato encerrado. Porque decir porque el contrato dice, nunca es una buena señal. Y el golpe final llegó en marzo de 2025, cuando el diario El País soltó un reportaje que dejó a medio fandom con el café a medio tomar. Según la nota, solo 4 integrantes, Ari, Kalimba, Embalia y Erika, estaban en negociaciones para volver al 90s Pop Tour, dejando fuera a Mariana, Lidia y Oscar. Así, sin más. Ahora de que OV7 solamente va a ser OV4 porque 3 de los integrantes no van a ser parte de la próxima presentación de los 90s Pop. Las redes sociales explotaron. Los fans divididos, los chismes afilados y Mariana Ochoa no tardó en responder. Con documento en mano, literal, sacó capturas, publicó en su cuenta que ella tenía pruebas de que las cosas no se estaban manejando con transparencia. Y que el supuesto regreso parcial estaba hecho a espaldas de los demás. Ari Boroboy, como buen productor, no se quedó callado. Declaró en entrevista que tenía toda la intención de contar la verdad completa, pero que por ahora no podía hablar porque existía una cláusula de confidencialidad firmada entre todos. Pero, dijo que esa cláusula estaba a punto de vencerse. ¿Coincidencia? No lo sabemos. ¿Golpe mediático bien calculado? Puede ser. Me llevo con todos, hay una persona con la que no, pero en realidad pues son muchos años, hay mucho cariño de por medio, hay una excelente relación. Mientras tanto, los chats grupales de WhatsApp se rompieron. Se rumora, y esto viene de fuente chismosa de confianza, que ahora hay 3 grupos distintos, dependiendo con quién te llevas y a quién no quieres ni ver en sticker. Los fans han bautizado esta ruptura como el OV7 Split, como si fuera un divorcio oficial. Y lo peor es que la marca OV7 está congelada legalmente, lo que significa que no pueden hacer nada juntos sin firmar papeles y mirarse a la cara. Y ahora sí, llegamos al punto en que uno se pregunta, ¿quién queda en pie? ¿Quién sigue? ¿Y todavía hay OV7? ¿Por qué salir a levantar la voz después de tantos años, por decirlo de alguna manera? Sin embargo, hay algo en su corazón. Hoy, en pleno 2025, OV7 no existe como grupo activo. Legalmente, la marca está en pausa. No pueden usarla para giras, ni para discos, ni para lanzamientos sin consenso. Y ese consenso, según se ha visto, no está ni tantito cerca de suceder. Los integrantes tomaron caminos muy distintos y aunque algunos siguen en la música, otros ya se alejaron del escenario y prefieren el emprendimiento o el activismo. Cada quien en su trinchera, con su propia versión de los hechos. Dice que los traicioneros fueron Mariana Ochoa, Lidia Oscar Ávila. Schrebel y Lidia Ávila. ¿Quién dice que ellos... Ari Boroboy, por ejemplo, sigue siendo la cabeza de Bobo Producciones y no solo produce conciertos y realities, también está planeando una serie documental y un libro donde, según sus palabras, va a contar todo con nombres, fechas y pruebas. Espera que la cláusula de confidencialidad expire para soltar la bomba mediática y de paso, limpiar su nombre. Una ruptura. De ahí viene la orden de restricción que no les permite a ninguno de los otros 3 hablar de él. Y el abuso. Erika Saba dejó un poco la música para convertirse en influencer de maternidad. Comparte tips, lanza productos ecológicos, incluyendo pañaleras premium, y ha sabido capitalizar su imagen como mamá moderna y emprendedora. Aunque sigue cantando de vez en cuando, su vida gira más alrededor de su hijo y su familia. Este ya se los había enseñado, es de Maybelline. Está muy bueno para fijar el maquillaje. Hacemos así. Mariana Ochoa, en cambio, se mantuvo firme frente a las cámaras. Conduce un programa de revista en Unicable, vende cosméticos veganos y no se queda callada cuando hay polémica. Ha dicho públicamente que ella no está cerrada a regresar, pero no en condiciones turbias ni con contratos que favorezcan a unos cuantos. No quieren cantar, pero les gusta mucho el deporte y lo hacen a su manera, con los talentos que ellos tienen. Lidia Ávila también sigue cantando, aunque ahora prepara un EP más enfocado al regional mexicano con tintes de balada. Además, se convirtió en vocera de fundaciones que apoyan a niños con enfermedades raras, inspirada en la pérdida de su hija.
Siempre elegante, siempre directa, Lidia no ha ocultado su incomodidad con lo ocurrido. Envalia, por su parte, está felizmente casada con Alex Tinajero, un empresario y activista trans con quien ha formado una familia diversa y orgullosa. Participa en paneles LGBT+, prepara un nuevo disco con soul pop muy personal y ha declarado que ella sigue abierta a compartir escenario, pero no a compartir injusticias. No, esto no es ninguna novedad. Les falta decir un día que soy blanca y reptiliana. Oscar Schwabo vive en Los Ángeles y se dedica a la producción musical, pero también fundó su propia línea de guitarras artesanales llamada Genesis 11 Guitar Lab. Aunque es el más calladito, cuando habla, lo hace con claridad. Esto se rompió porque hubo desequilibrio. No me interesa regresar a algo que no es justo. Precisamente súper enfocado en este proyecto, haciendo música, produciéndola, escribiendo las novelas que acompañan cada. Y por último, Kalimba. Actualmente se encuentra en medio de un proceso legal tras las acusaciones públicas que recibió en 2023. Él insiste en su inocencia y mientras resuelve su situación, ha seguido grabando música con una mezcla de gospel, R&B y mensaje espiritual. A pesar de todo, no ha abandonado los escenarios. Proceso por el juez, el cantante compartió que sus abogados presentaron pruebas para poder seguir con este juicio y que este tiempo le ha servido. Así está el panorama, dividido, complejo y con más distancia emocional que geográfica. Algunos aún se saludan, otros ni se siguen en redes. Y aunque el público sueña con una nueva reunión, lo más cercano a eso es un playlist en YouTube. ¿Habrá un reencuentro? ¿Una gira millonaria que los junte otra vez? ¿Una bioserie que termine en demanda? Solo el tiempo lo dirá. Pero de que la historia de OV7 ya forma parte del ADN del pop en español, eso no lo quita nadie. Si usted disfrutó esta travesía por el drama, la música y los dimes y diretes, dele like, suscríbase y comparta este video con toda la generación que creció cantando Vuela más alto sin saber que años después, el grupo iba a caer en picada. Aquí termina esta historia, pero quién sabe si apenas sea el prólogo de una nueva telenovela. Hasta la próxima.